Listo. Ok, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Félix Sanduesa y en este caso, en nombre del Centro Interdisciplinario de Ética, Política y Economía, CIEPE, les doy la más cordial bienvenida a este conversatorio que se ha titulado Fe, Valores y Sociedad, un diálogo necesario. Este encuentro lo que busca es abrir un espacio de reflexión crítica e interdisciplinaria sobre el papel de la fe, de la ética, de los valores en la construcción de una sociedad que se considere más justa, especialmente en unos tiempos donde se está marcado por la polarización, por la desigualdad, por desafíos éticos emergentes. Me honra en este caso acompañarlos hoy como moderador en esta conversación, que esperamos que tenga muchos matices, que tenga preguntas desafiantes y que sobre todo nos aporte a esta búsqueda de compartida de respuestas. Antes de iniciar, pues le invito a Nicolás Fuentes, que es director ejecutivo de CIEPE, a ofrecer unas palabras de apertura. Muy buenas tardes a todos y todas. En nombre del Centro Interdisciplinario en Ética, Política y Economía CIEPE, quiero darle la más cordial bienvenida a este conversatorio sobre Iglesia y sociedad, que realizamos en el marco de nuestro compromiso por abrir espacios de reflexión rigurosa, plural e interdisciplinaria sobre los desafíos que enfrentamos como comunidad política, social y espiritual. Hoy nos reunimos para dialogar sobre el rol de la Iglesia en el debate público, sus aportes al pensamiento social y los puentes posibles entre fe, razón y justicia. En un contexto donde muchas veces se vive la fragmentación entre el mundo religioso y el mundo secular, este encuentro busca precisamente generar vínculos, tender puentes y abrir horizontes de comprensión compartida. Nos acompañan dos destacados expositores, el doctor Eugenio Yáñez, reconocido por su profundo trabajo en filosofía práctica y doctrina social de la Iglesia, y el doctor Francisco Correa, referente en teología y ética, cuya experiencia nos ayudará a pensar con profundidad y responsabilidad este diálogo entre Iglesia y sociedad. Agradezco especialmente a nuestro moderador, Félix, al equipo de coordinación de CIEPE y a cada uno de ustedes aquí presente. Y como siempre decimos en CIEPE, el pensamiento crítico no es solo un ejercicio académico, sino también un acto de responsabilidad con el mundo en que vivimos. Que este conversatorio entonces nos ayude a pensar mejor, a dialogar con respeto y a construir juntos caminos de bien común. Muchas gracias y que tengamos una excelente jornada. Muchas gracias, Nicolás. Antes de pasar a las preguntas, voy a pasar rápidamente a presentarles a quienes nos acompañan hoy. Ya como había dicho Nicolás, tenemos a dos destacados pensadores. Por un lado, al doctor Eugenio Yáñez, que ha desarrollado una destacada trayectoria en el ámbito de la filosofía práctica, con especial énfasis en la ética, la antropología filosófica, la filosofía política y la ética económica, particularmente de la perspectiva de la economía social de mercado. Es autor de 11 libros y ha contribuido significativamente al pensamiento contemporáneo en torno al rol del Estado y la doctrina social de la Iglesia. Su vocación docente lo ha llevado a participar en programas de formación en varios países latinoamericanos, además de ser referente académico en diplomados tanto en Chile como en el extranjero. Además, contamos con la presencia del doctor Francisco Correa, quien es director del Instituto de Ciencias Religiosas y Filosofía de la Universidad Católica del Norte. Es doctor en teología por la Pontificia Universidad Católica de Chile y ha trabajado profundamente en los desafíos éticos contemporáneos desde una perspectiva teológica y filosófica, especialmente en el ámbito de la bioética. Su labor docente y formativa, en particular en temas sensibles como la dignidad humana, la salud y las decisiones morales en contextos complejos, refleja una vocación profunda de servicio intelectual y discernimiento ético en la sociedad contemporánea. Les damos una calurosa bienvenida a ambos y agradecemos profundamente su generosidad para compartir su visión con nosotros. Siendo así, ahora sí pasamos con las preguntas. Em,
Creo que podemos empezar en este caso, teniendo en cuenta que mucho de lo que hemos planteado para este conversatorio tiene que ver con el escenario actual que tiene la Iglesia, en específico la Iglesia Católica, y los desafíos que se presentan en un mundo que es cada vez más polarizado, pero también que tiene diferentes perspectivas y diferentes conflictos atravesados por la tecnología, por cuestiones éticas y también por cuestiones de relevancia social. Así pues, la primera pregunta sería, ¿cómo interpretan ustedes, desde una perspectiva filosófica contemporánea, el papel de la Iglesia en la formación de la conciencia moral en una sociedad crecientemente secularizada? Podríamos empezar con el doctor Eugenio Llanes. Muy bien, en primer lugar quiero dar las gracias por la invitación al CIEPE, a Nicolás, a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre un tema tan relevante como puede ser el rol de la Iglesia Católica en una sociedad que, como ya se nos anunciaba, es bastante compleja, ¿cierto? Con muchos lastres, problemas y desafíos. Y eso hace también que las respuestas que uno pueda dar siempre van a estar de alguna manera eh, sometidas a lo que el futuro nos depare. Yo cada vez que hablo acerca de la iglesia, o que de alguna manera uno hace un juicio sobre, ya sea sobre el rol de la iglesia en la naturaleza, no dejo de recordar lo que el cardenal Ratzinger, por allá por los años 85, advertía, y él decía que no hay que olvidar que la iglesia no es una construcción humana, sino que decía él, detrás de esa fachada humana, lo que hay es un tal misterio, dice él, de una realidad superhumana, sobrenatural, y que por eso decía él que, de alguna manera, haciendo una crítica, que veía que a veces había mucha sociología cuando se hablaba de la Iglesia Católica y se perdía este sentido sobrenatural, lo cual significa que en realidad muchas de las cosas que uno puede decir en relación al rol de la iglesia o a la naturaleza de la iglesia, si uno lo ve en una perspectiva sobrenatural o la iglesia asistida por el Espíritu Santo, puede estar totalmente, por decirlo de alguna manera, perdido en lo que uno está señalando, porque no es una institución como el Estado, como una ONG, sino que estamos frente a una realidad mistérica a fin de cuentas. Haciendo esa aclaración de que lo que uno pueda decir sobre ella está de alguna manera bajo esto que yo acabo de señalar. A ver, yo diría que yo puedo esbozar una respuesta, la verdad, que no desde la filosofía contemporánea, porque yo creo que la filosofía contemporánea de alguna manera está muy también fragmentada o muy ultra especializada, que los problemas humanos, los asuntos humanos han quedado como de lado. Yo puedo esbozar una respuesta, yo diría, desde la filosofía clásica, que es lo que a mí más me representa, o la llamada filosofía del ser o del realismo crítico. Desde esa perspectiva, yo diría que la formación de la conciencia es un trabajo de la persona misma. Cada persona es responsable primero de la formación de su conciencia y después responsable de responder ante su conciencia. Sin embargo, obviamente yo no desconozco que la Iglesia Católica, a través de su magisterio social, pero sobre todo a través de su doctrina moral, puede sin duda y ha sido una guía importante, una orientación importante en lo que podemos llamar la formación de la conciencia moral. Quizás cada vez menos, ¿ah? Quizás antes tenía mucho más influencia, pero yo efectivamente le reconozco allí un rol en la formación de la conciencia, sobre todo en el llamado que le puede hacer a cualquiera de los, para utilizar una expresión del magisterio social, a las personas de buena voluntad, la responsabilidad que tienen en la sociedad. Yo me quedaría hasta allí en esta primera, cierto, pregunta, que vuelvo al punto, cada uno es responsable de su conciencia, es un trabajo personal, pero que la iglesia obviamente puede servir de guía no solamente a los católicos, sino que, como decía, a todos los hombres de buena voluntad. Muchas gracias, doctor Yáñez. Pasamos con el doctor Francisco Correa. Muchas gracias por la invitación. Aprovecho también de saludar a todos los que nos acompañan
En estos espacios uno no busca, al menos yo no busco dar respuestas definitivas, sino que aportar ideas nomás. ¿M? Y por tanto son siempre insuficientes y limitadas las ideas que uno puede aportar. Y en este tema del rol o el papel de la Iglesia en la formación de la conciencia moral en una sociedad como en la que nos toca vivir hoy día, yo creo que es interesante retomar el tema de que la conciencia, como lo decía Eugenio, la formación de la conciencia es una responsabilidad de cada uno. ¿M? No podemos delegar nuestra conciencia en otro. ¿M? Pero eso no implica que la formación de la conciencia tenga que ser individual o individualista, es decir, centrada solo en mí mismo, mi propia conciencia aislada, sino que la dimensión antropológica del ser humano que lo hace un individuo que al mismo tiempo es social, está en relación y que además está situado en un contexto y que en un contexto que está en movimiento, porque es un contexto con desarrollo histórico, eh, hace muy importante esta pregunta porque finalmente la posibilidad de asumir la responsabilidad de la realidad depende del grado de conformación de conciencia. Es decir, cómo nos vamos a ir haciendo cargo nosotros del mundo que nos toca y del mundo que queremos transmitir a otros. En ese sentido, por ejemplo, desde la perspectiva ética, es interesante planteamientos como el de Hans Jonas, que plantea precisamente preguntas interesantes en términos de, bueno, ¿qué mundo le vamos a dejar a las generaciones que nos seguirán, que nos reemplazarán? ¿Les vamos a dejar un mundo o no o les vamos a dejar un caos? Y eso no depende de varas mágicas o de soluciones que vengan de fuera necesariamente, sino que fundamentalmente va a depender de la capacidad de tomar conciencia, de hacernos conscientes y de formarnos para poder atender a la realidad de la mejor manera posible. Ahí hay una cosa, ya aprovechando que Eugenio citó a Benedicto, pero en los años 80. Yo me acordé de un texto cuando escuchaba a Eugenio de Benedicto, pero de los años 67, 68, por ahí, que fue una conferencia que él dio y que fue grabada y después transcrita, en que le preguntan qué es el hombre. Ese es el nombre de la presentación. Y él dice en la introducción de esa conferencia algo que me parece que es muy importante y que tiene que ver con esto del rol que juega la iglesia en un mundo como el que le toca vivir. Y él dice dos cosas en la introducción, bueno, dice varias, pero dos cosas que me interesan remarcar. Y dice, mira, para que el cristianismo pueda actualizarse, se requiere primero traer al hoy el auténtico cristianismo, es decir, lo que es fundamentalmente lo cristiano, depurarlo de alguna manera de todos los elementos que puedan ser contextuales y que, siendo buenos y necesarios, podrían inducir algún sesgo en la comprensión del cristianismo. Pero dice, con eso no basta. Se requiere también traer, eh, eh, vivir, o sea, entender la realidad real. Es decir, no la realidad que a mí, a cada uno de nosotros nos parece que es la real, sino la realidad que se muestra con toda la crudeza y con toda la pluralidad que tiene y que es de alguna manera o que se va reconociendo. Y en este sentido, me da la impresión que el trabajo de los papas desde Juan 23 en adelante, ha sido precisamente tratar, con todas las limitaciones humanas posibles del camino, de acompañar este proceso de formación de la conciencia, que no puede nunca renunciar a reconocerse como un espacio inviolable. O sea, lo que, insisto, no implica que el elemento social o comunitario no entre, tiene que entrar. La conciencia no es solo de la conciencia del individuo, sino que es la conciencia de un individuo que es con otros
y que es con otros situadamente y en proceso de desarrollo. Quizás para empezar yo daría esas ideas, me da la impresión. Sí, muchísimas gracias. En ese caso, pues creo que es bastante importante recalcar lo que han dicho ambos. En este caso, el doctor Yáñez con el tema de hemos perdido por lo menos esta parte de la realidad mistérica y que se puede complementar con lo que dice el doctor Correa de, bueno, esta cita al Papa Benedicto de qué necesita el cristianismo en este caso, que son cosas que vemos incluso en la actualidad, por lo menos con temas de bueno, no entendemos la realidad real, tal vez porque la vemos más fragmentada de cierta forma. Y bueno, son cosas que nosotros podemos ver paso a paso. Ya, en este caso, para seguir, les hago una pregunta a ambos nuevamente. ¿Qué en este caso es? Vivimos actualmente en un contexto donde hay una unidad, por decirlo de alguna forma, de muchos espacios, de muchas religiones. Estamos en un contexto globalizado, donde en ese contexto globalizado la iglesia tiene que, o está jugando un rol importante, pero al mismo tiempo tenemos muchos conflictos a nivel mundial, los cuales necesitan que nosotros tengamos por lo menos algún tipo de meta, algún tipo de visión a largo plazo. En ese sentido, ya, la pregunta va de esta forma. ¿Cómo creen ustedes que podríamos promover valores o sí, valores universales, valores éticos, cualquier cosa? Que en este caso es difícil, pero ¿cómo podríamos promoverlos sin imponer creencias religiosas específicas a los diferentes pueblos en el mundo? Podríamos empezar al revés, en este caso con el doctor Correa y después con el doctor Yáñez. Em, bueno, el actual Papa comienza en su primer saludo invocando la paz, invitando a la paz, que es un poco lo que me da la impresión tú estás planteando en la pregunta. Eh, pero es interesante seguir las catequesis, las oraciones o los documentos que uno encuentra que va emitiendo el Papa en distintos momentos, en discursos. Y hay un discurso en un saludo que le hacen, en que se reúne con los representantes de religiones de distintas religiones y también ecuménicos, representantes de distintas iglesias cristianas. Y es interesante porque en ese texto, déjame echarle una miradita aquí, en ese texto él va a decir que es importante la tolerancia, el reconocimiento, la tolerancia, la valoración, es decir, el otro que es distinto de mí es importante, es valioso. Yo no tengo derecho a ningunearlo o a no considerarlo. Es decir, hay un llamado que él hace en lo que es el discursos, uno que pronuncia el 19 de mayo frente a estos representantes, en que él va a decir que quiere retomar o quiere seguir en la senda del anterior papa, de su antecesor, respecto a este llamado a la necesaria fraternidad universal. ¿M? Y de alguna manera está trayendo a la mesa lo que se ha dicho en Fratelli Tutti. ¿M? Como camino, como necesidad de ir promoviendo, de no mirar la diversidad como un problema, yo diría básicamente, sino como una gran oportunidad, la oportunidad de un camino que pueda promover de alguna manera relaciones interpersonales más sanas, más humanas, salvaguardando los vínculos, obviamente, de cada una de las comunidades, pero valorando siempre fundamentalmente que ese encuentro resalta lo humano, o sea, debe establecerse sobre lo humano, ¿m? Sobre lo humano que tiene un encuentro. O sea, no es un encuentro de líderes de distintos credos, sino que es un encuentro de personas. Y en el sentido en que sepamos poner eso como elemento fundamental, la posibilidad del reconocimiento y valoración del otro se abre como posibilidad, ¿m? En ese sentido.
Es interesante ese texto del 19 de mayo, que uno podría pensar que podría también cruzar con otro texto que pronuncia el 24 de mayo, en que se lo dirige a la curia, y uno diría, pero ¿qué tiene que ver la curia en esto? Pero es interesante lo que él está diciendo cuando nos dice que la paz y los buenos climas, este encuentro humano, se propone, se promueve a través del comportamiento humano cotidiano, un comportamiento coherente, se podría decir, en aquellas cosas cotidianas de la vida, que comienzan, en el caso, por ejemplo, de la curia, que se centra en eso, generando, poniendo todo en nuestra parte para generar buenos ambientes laborales, por ejemplo. ¿Mm? ¿Qué significa eso? Bueno, desarrollar actitudes positivas hacia el otro, que es distinto de mí, que ve distinto, que piensa distinto, pero que es mi colega. ¿Mm? Y que también aporta, superando inevitables incomprensiones que siempre van a estar presentes. ¿Ah? Y también con humildad, siendo humilde. Yo no puedo mirar al otro como si yo fuera superior o relacionarme con el otro como si yo fuera más importante. ¿Ah? Evitando los prejuicios, trabajando en eso porque nos cuestan. Somos prejuiciosos, todos tenemos prejuicios, todos necesitamos algún juicio previo para poder establecer un pensamiento. Pero ¿cómo trabajamos para que eso no se transforme en una barrera? Y solo para finalizar, yo quisiera también recordar un discurso que pronuncia Francisco en agosto del año 2019 en la Facultad de Teología de Nápoles, que ustedes entenderán que ahí se mezcla todo. En Nápoles, un puerto donde llega de todo, todas las culturas se cruzan ahí. Y él, en medio de la carta, que es bien interesante y les invito a leer también, él dice que la coherencia es fundamental, el testimonio. O sea, ¿cómo hacerlo? Bueno, incluso llega a citar un pequeño texto de Francisco de Asís y dice que él invita o recuerda este llamado Francisco de Asís que dice más o menos así, porque yo siempre cambio las frases, pues, tengo ese problema, que vayan y anuncien a todos, incluso si es necesario con palabras. Es decir, la palabra muchas veces no debería ser necesaria si es que la coherencia de la actitud, de la disposición, fuera realmente expresiva y notoria. ¿Mm? Y yo creo que ahí hay una clave importante que viene a ser un desafío para la iglesia, para todas las comunidades religiosas. ¿Mm? Y para mí como papá también, o sea, eso es lo que me critican mis hijos, por ejemplo. ¿Mm? Y ahí nomás para dejar hablar también a Eugenio. Muchísimas gracias, doctor Correa. Pasamos con el doctor Yáñez. A ver, este es sin duda un tema bien complejo. Yo recojo lo que señala Francisco sobre el tema del testimonio. Una forma de responder al cómo hacerlo es precisamente con testimonio. Si uno se va al Evangelio, ¿cómo sabéis que son cristianos? Vean cómo se aman. ¿Mm? Entonces el testimonio obviamente es fundamental. Usted quiere que la familia siga siendo el núcleo fundamental de la sociedad. Bueno, cuide de su familia. Sea un buen padre de familia, sea un buen esposo. eh, Haga de la familia realmente una iglesia doméstica. Y a lo mejor no necesitamos ni una sola palabra a favor de la familia para defender la familia. Entonces yo en ese sentido concuerdo plenamente, ¿cierto?, con lo que señala Francisco. El testimonio siempre ha sido algo que la Iglesia Católica viene señalando desde sus primeros tiempos. Ahora, respecto a lo que señalaba Félix de cómo no imponer creencias. A ver, yo creo que al menos desde León XIII, o sea, estamos hablando desde 1891, si ponemos como un hito histórico la promulgación de la Rerum Novarum, el 15 de mayo de 1891, yo no creo que la Iglesia Católica imponga una verdad. Yo creo que, por el contrario, lo que ella ha hecho, y yo creo que va a seguir haciendo, es proponer amablemente la verdad. La verdad tiene que ser amable para que sea amada.
pero yo no veo a la Iglesia Católica, salvo excepciones, obviamente, hablemos de la jerarquía, con una cimitarra obligando a los laicos a que vayan a misa o que se confiesen o que crean que lean las encíclicas sociales. No lo veo realmente, porque la libertad siempre ha sido ahí también un aspecto fundamental. Por supuesto que hay problemas. Todo el tema de la inculturación en Latinoamérica, que es un tema tan importante para nosotros. Juan Pablo II le dedicó mucho tiempo a la inculturación. ¿Hasta qué punto, cierto, uno puede entrar eh, en contacto y puede entrar a, comillas, sobre decir, evangelizar a algunas civilizaciones o pueblos originarios que han tenido tradiciones milenarias que no van por esa línea? Es un tema complicado, pero para eso existe la prudencia, para eso existe, cierto, el consejo, para ver la justicia, para ver cómo se hace. Respecto al tema de la tolerancia, yo creo que ha sido una norma permanente, al menos en el magisterio social de la Iglesia, que es el que yo conozco un poco mejor. eh, Se tolera a quien comete el error, pero no se puede tolerar el error. Ese ha sido siempre un principio fundamental. Yo creo que a veces se confunde ambas cosas y por quizás un mal entendimiento, eh, uno termina tolerando también el error. Y si toleramos el error, uno dice, ¿qué es lo que queda? Yo sé que hoy día la verdad tiene mala prensa. Decir, mire, esto es verdadero, lo primero que uno lo dice dogmático, cierto, retrógrado, recalcitrante, conservador, eh, ponte al día, ¿cómo estás hablando en estos tiempos democráticos de la verdad? ¿Mm? Pero la Iglesia Católica no puede renunciar a su verdad, que es una verdad revelada. No es la verdad del hombre, es la verdad de Dios, cierto, que se revela al hombre. Y obviamente ahí se encuentra en una encrucijada, qué duda cabe. Si es que la Iglesia, dirán algunos, se arrodilla frente al mundo, deja de ser Iglesia. Si arrodillarse frente al mundo significa transar, por decirlo de alguna manera, las verdades. Pero por otro lado se dirá, si ella no se arrodilla frente al mundo, porque la iglesia no es de este mundo, aunque está en el mundo, pero no es de este mundo, va por otro camino, pues el mundo va por acá y la iglesia va por allá y deja de ser iglesia también. Bueno, pero eso es lo que corresponde. El mismo cardenal Ratzinger, y subrayo que era Ratzinger, no Benedicto, yo creo que ahí hay que hacer una diferencia. La famosa profecía, de la profecía del cardenal Ratzinger, cuando habla de esta iglesia que ya va a dejar de ser hegemónica, que va a ser una minoría, pero esos pocos van a tener la fe, que hay que dejar de lado esta idea de esa iglesia como se veía antes, mucho más influyente. Bueno, hay que tener ese sentido, pero lo que no se puede, al menos desde el magisterio social, es precisamente transar con esa verdad, porque si transamos con una verdad que no nos pertenece, nos quedamos sin nada. ¿Hasta qué punto entonces uno tiene que entrar ahí como una especie de juego, por decirlo, o hasta qué punto hay que edulcorar este mensaje que para muchos puede ser amargo, para que todos los paladares lo puedan saborear y no sea un trago amargo? Bueno, es una discusión que yo creo que se tiene que dar. Pero, pero lo que no se puede es, creo yo al menos, sacrificar la verdad que la Iglesia tiene que custodiar y que tiene que proponer para, entre comillas, ser eh, un ejemplo, un paradigma de tolerancia o de, no sé, llamémoslo fraternidad. Es al menos lo que yo creo pensando un poco también en voz alta. Muchas gracias, doctor Yáñez. Antes de la siguiente pregunta, voy a recordarles a las personas en el público que en este caso pueden poner sus preguntas en el chat. Dependiendo del tiempo, vamos a leerlas y si es posible pongan si es dirigida para uno de los doctores o para ambos en este caso. Ahora, así con la pregunta, voy a hacer una pregunta a cada uno, una pregunta diferente a cada uno. Y voy a empezar en este caso con el doctor Francisco Correa. La pregunta es la siguiente. ¿De qué manera cree usted que la elección del Papa León XIV representa una continuidad o una ruptura con los lineamientos de sus predecesores, especialmente en temas como justicia social, medio ambiente y diálogo interreligioso? Adelante. Mira, yo creo que
el actual Papa ha tenido muy poco espacio todavía para poder mostrarse. ¿Mm? Yo creo que cada vez, siempre hay un proceso de continuidad y un proceso de cambio, ¿ah? Y eso es sano, es bueno y es bien humano, es muy humano eso también. En ese sentido, a mí me da la impresión de que este Papa va a seguir, y de hecho lo ha dicho en los rezos de Ángelo y en distintas notas que uno puede ver publicadas en el Vaticano. Eh, Él va a seguir con el tema, obviamente, va a darle continuidad al tema de la sinodalidad, eh, con matices, por supuesto, porque cada uno aporta algún matiz, y eso también es positivo. Va a seguir con el tema de la demanda de la casa común. ¿M? De hecho, ha citado la Laudato Si en varias de las ocasiones en que le ha tocado intervenir. ¿M? Acuérdense que estamos celebrando recién los 10 años de la Laudato Si. Un documento que hay que leer junto con el segundo documento y además con las conclusiones del Sínodo del Amazonas, de la Amazonía. Pero yo creo que esas dos cosas están absolutamente garantizadas en términos de que son procesos que la Iglesia no puede, no va a detener porque no son procesos que dependan de pareceres temporales, sino que son procesos que derivan de del propio desarrollo histórico que una institución como la Iglesia, que es divino humana, porque la dimensión humana también está presente, y es santipecadora, como lo decimos en el credo, eh, eh, vamos conociendo, vamos develando, de alguna manera reconociendo, reentendiendo esta tradición que es este tesoro que hay que transmitir, guardar y transmitir, pero no solo guardar y transmitir como está, sino que hay que llevar más adelante. ¿M? Y eso es que los signos de los tiempos siguen mostrando el hablar de Dios. ¿M? Creo que el tema de lo humano, de la relación humana, de la justicia, de la búsqueda de la justicia, de la búsqueda del bien común, de la búsqueda de estructuras más justas, va a ser un tema de este Papa. De hecho, no es casualidad el nombre que asume. ¿M? León XIV viene en continuidad de León XIII, y él mismo lo dice, es decir, yo me inspiro en este Papa que le tocó enfrentar unos procesos de cambio muy fuertes, muy radicales en su época, y que fue capaz de responder, ¿eh? Proponer un camino, y él asume esto porque también reconoce que estamos en un proceso epocal de cambios profundos y radicales, pero con un elemento que no tuvo León XIII, la rapidez de esos cambios, la velocidad de los cambios que hoy día enfrentamos, no es la velocidad o el ritmo de los cambios que enfrentaba León XXIII, porque los tiempos son diferentes. Entonces, es interesante en este sentido que yo creo que va a haber bastante continuidad en los temas que son fundamentales. Ahora, la manera, el modo en que este Papa se plantea es distinto al anterior. Francisco, era un hombre que tenía un gran manejo, un liderazgo muy notorio, ¿m? Muy protagónico y que no le tenía miedo a- a salirse quizás de protocolo, en algunos momentos. Y eso también es propio de la personalidad cultural de él. Lo que es bien interesante porque Francisco ayudó a desmitificar de alguna manera esta figura de que los papas eran casi seres celestiales. ¿Eh? Nos humanizó el rol. ¿Ah? Yo recuerdo cuando él salió elegido y se fue en bus al retiro con los cardenales, para muchos fue una cosa impresionante, pero sí es lo más normal andar en bus, po, Solo que se nos había perdido en esta manera de ir entendiendo las cosas o de vivirla de otra manera. Benedicto era muy distinto en su manera de ser y muy distinto a Juan Pablo II. Entonces, en ese sentido, yo creo que León XIV tiene un perfil mucho más de bajo perfil. Es decir,
no es un hombre, yo creo, de grandes confrontaciones públicas. ¿M? Me da la impresión que su manera de trabajar tiene que ver con un trabajo cotidiano de ir haciendo las cosas. Por lo menos lo que yo he visto, lo que yo he leído, lo que yo he escuchado de gente que lo conoce, es un hombre bien de muy buenas decisiones, es decir, de muy buenas capacidades para tomar decisiones, pero no las ventila. Es un perfil diferente. No son caprichos de un papa seguir o no la línea que viene desarrollando la Iglesia. Él mismo se ha mostrado como quien viene a servir. ¿Ah? Hay un discurso también a la curia que yo creo que es interesante que se le eche una miradita porque ya está tirando algunas cosas importantes León XIV. ¿Ah? En ese sentido, va a haber obviamente continuidad en los temas fundamentales. Yo creo que va a seguir este tema de una iglesia que se va o debe ser testimonio en el mundo de una comunidad que no excluye, que invita, que administra la voluntad de un Dios que no es ella, sino que ella es su servidora en ese sentido. Me da la impresión que eso está marcado por su experiencia en Perú, fundamentalmente. Es decir, es interesante ver los testimonios de gente que trabajó con él, el tipo de actuación que él tiene es una actuación bastante cercana a dar la impresión a la gente. Y uno esperaría que eso también se traspase a las orientaciones que va a ir dando y a los acompañamientos que va a ir haciendo. Pero hasta ahí nomás para no tampoco quitarle todo el tiempo a Eugenio. No, gracias, uno aprende Eugenio, después mucho, solo un estamos detallito nomás. aprendiendo. Adelante. No, no, después que tú hables, porque sabes que hay un tema bien interesante relacionando esto con la conciencia, que fue la primera pregunta. ¿M? A mí me da la impresión de que este Papa Agustino eh, tiene bastante claro que cuando uno trata a alguien como niño, se comporta como niño. ¿M? Y que cuando uno trata a alguien como el adulto que es, quien debe hacerse responsable en relación con otros de su propia respuesta y actitud, yo creo que ahí podemos tener cosas bien importantes precisamente por su beta agustiniana, que es distinta, pero es complementaria a la beta jesuítica de Francisco en el tema del discernimiento y la formación de la conciencia. Eso nomás. Muchas gracias, doctor Correa. Doctor Yáñez, ¿iba a responder la misma pregunta o quiere que le dé la otra? Si Ujú. quiere esta misma, no hay No, en problema. realidad yo, a ver, concuerdo plenamente con lo que señala Francisca. A mí me parece que es muy prematuro aventurar un juicio sobre continuidad y ruptura y además qué significa también en sentido propio que haya continuidad o que haya ruptura. Dentro de mi conocimiento de los papas desde León XIII en adelante, o sea, León XIII, Benedicto XV, no sé, Pío XII, Pío XI, etcétera, Juan XXIII, Pablo VI, etcétera, etcétera. Yo creo que ha sido el Papa Francisco estoy hablando, más sometido a crítica en la historia de los papas modernos. O sea, es un papa al que se le acusó de cismático. Y no eran acusaciones histéricas de nadie, sino que bastante, entre comillas, fundamentadas. Toda esta idea famosa de Pablo VI cuando dice que es cierto que la cola de Satanás, que Satanás metió la cola y que se coló a través de las ventanas del Vaticano, que se habría señalado que el Papa Pablo VI habría tenido su temor de un cisma, palidece al lado de lo que se dijo del Papa Francisco. A mi modo de ver, muy injustamente, y con el agravante, lo que señalaba Francisco también, que el Papa decía A y habían dos, tres personas que lo estaban criticando y el Papa estornudaba y exactamente lo mismo. Ahora, siendo justo, yo creo que muchas de las cosas que el Papa decía, cuando Francisco decía que se salía del libreto, eran complejas, eran muy afirmaciones bastante complejas. Entonces, después tenía que salir Parolín explicando que en realidad el Papa no quiso decir esto, sino que lo que el Papa quería decir, pero
A ver, yo no sé si es que a lo mejor es exageración hablar de una iglesia en crisis, pero a mí me parece que uno de los signos que ha dado León XIV es, uno de los desafíos que se le presenta es la reconciliación al interior de la iglesia. Que hay fragmentación, que hay polarización, nadie lo podría dudar, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que él ahí y ya ha dicho algunas cosas sobre el tema de la unidad. Yo creo que uno de sus grandes desafíos es precisamente alcanzar una cierta unidad. Y eso yo creo que también tiene mucho que ver también con los estilos. Cada papa tiene su propio estilo. Cuando uno iba a Roma se decía Juan Pablo II se le va a ver, de papa imponente, carismático. A Benedicto XVI se le va a escuchar, un papa que yo creo pensaba dos veces antes de saludarte porque todas las cosas medidas, etcétera, etcétera. El Papa Francisco tenía su propio estilo, más espontáneo, más suelto, porteño, dirán algunos, ¿cierto? Pero la iglesia tiene un principio que no tranza, nova et vetera, siempre lo nuevo a partir de lo viejo, o decir cosas no nuevas, pero de un modo nuevo. Y yo creo que en eso Francisco fue un papa bastante emblemático porque tenía un estilo muy particular, como ha recordado Francisco. Yo creo que hay que esperar a la primera encíclica o exhortación apostólica de León XIV, porque tradicionalmente los primeros textos que los papas promulgan son como su programa de gobierno. Lo hizo Juan Pablo XXIII, Juan Pablo II, con Redemptor Hominis, el 78, una carta magistral antropológica. Francisco lo hizo con Evangelii Gaudium, ¿cierto? Una exhortación apostólica. De alguna manera en Benedicto Deus Caritas. Bueno, en fin, yo creo que hay que esperar un poco a León XIV, que ha dado signos, digamos, bastante claros de como de unidad, desde que aparece, ¿cierto?, en el balcón, usando museta, a diferencia del Papa Francisco, pero por otro lado también un Papa sencillo que dice que va a seguir las huellas de Francisco. Yo creo que va a haber, como ha sido en la historia, además reciente de la Iglesia, va a haber una continuidad, por decirlo de alguna manera, porque como Francisco también recordaba, aquí los papas no se mandan solos, que el que manda es el que está allá arriba, ¿ya? Y uno es custodio de la fe, no es el que inventa la fe. Por lo tanto, no debería haber, yo creo, grandes cambios, por decirlo de alguna manera. Listo. Muchas gracias, doctor Yáñez. Y para terminar, quisiera hacerle una pregunta, una a cada uno en este caso, teniendo en cuenta el contexto bajo el que nos presentamos, es decir, de cuestiones que tienen que ver con lo que ustedes han desarrollado, que han investigado y todo eso. Por ejemplo, vamos a empezar con el doctor Correa, pero haciendo un pequeño adelanto. La pregunta para el doctor Correa pues tiene que ver con el tema bioético y la pregunta para el doctor Yáñez va a tener que ver con un poco de la economía social de mercado. Entonces, empecemos con el doctor Correa, como ya mencionado. La pregunta sería la siguiente. Em, Según su opinión, ¿qué principios bioéticos deberían guiar el debate sobre temas sensibles actuales, eutanasia, aborto, edición genética, etcétera? Y lo más importante, ¿cuál debería ser el papel de la fe en ese debate? Mira, yo, o sea, creo que eh, lo- lo- el criterio fundamental, me da la impresión, de la bioética es el cuidado y el respeto de la dignidad del ser humano. ¿M? Pero no un ser humano aislado, sino un ser humano contextual, es decir, ubicado en un mundo que también merece respeto y cuidado, ¿eh? Junto con otros humanos, no humanos, que también merecen reconocimiento y cuidado. ¿M? Es decir, el principio fundamental de la bioética es ese, es tratar de respetar la dignidad del ser humano, ¿eh? De la mejor manera posible frente a las distintas situaciones que se van dando. Entonces no voy a entrar a explicar los principios de la bioética, pero creo que ese es fundamental porque sin ese respeto, ese reconocimiento, esa valoración y ese cuidado, todo lo otro tendría poco sentido, ¿eh? Ahora, ¿cuál es el aporte que yo creo que la Iglesia tiene, que puede hacer ahí? Son muchos los que puede hacer, muchos. Tiene una larga historia y tradición que la apoya en eso.
Pero hoy día yo creo precisamente en una sociedad fragmentada, incluso éticamente, hay una serie de tipos de valoración o de maneras de entender. eh, eh, el ser claro en el valor de la conciencia del ser humano, de la decisión que es personal, que es personal pero al mismo tiempo es relacional y que no es solo aquella que busca el bienestar propio, sino también el bien común, algo que es muy propio de la doctrina social de la Iglesia. En ese sentido, yo creo que la Iglesia tiene un rol un rol educativo muy importante que jugar. Por ejemplo, tal como lo decía Tony Mipsu mucho tiempo, en cuanto a educar al menos tres cosas. Primero, que vivir es convivir siempre. No existe esto de una vida desconectada, ¿eh? No somos. Nosotros somos y para poder ser lo que somos, somos con otros, a partir de otros y junto a otros. ¿Eh? Y gracias a otros también. ¿Eh? Un segundo elemento tiene que ver con la capacidad o educar o aportar en la recuperación de la confianza, el diálogo, es decir, la propuesta de que la manera en que podemos buscar y desarrollar la reflexión bioética es a través del diálogo, no de la imposición. Y en este sentido, quizás recordar el documento de Pablo VI del año 64, que es Ecclesiam Suam, en el tercer capítulo de ese documento, él habla del diálogo precisamente y nos recuerda algo que es fundamental. El diálogo no es un capricho o un simple método, es la manera en que Dios ha creado y ha acompañado y se ha hecho palabra en el mundo, en la encarnación. Es decir, es la manera en que Dios ha querido comunicarse, mostrarse, autorrevelarse y conversar. Y la tercera dimensión que yo creo que es muy importante es educar en la recuperación de la veracidad. Es decir, hoy día tenemos una crisis muy grande de veracidad. ¿Eh? No nos creemos unos a los otros, no dialogamos unos con otros. Tú ves hoy día en este año de elecciones políticas es que ya no hay diálogo, hay puras descalificaciones que además no son ni temáticas, son de personas. Yo descalifico a la persona, no me interesa lo que está hablando. Si lo que dices, si lo dijo esa persona, no sirve para nada. Eso no es diálogo. ¿M? O como si alguno quiere entender, como lo decía Humberto Maturana, la conversación, ¿no? O sea, como quieran entenderlo. Pero el tema de recuperar la confianza, la credibilidad de la palabra, es fundamental en una sociedad como la nuestra, que está absolutamente quebrada en términos de confianza. El informe del PNUD del año pasado, con datos del 2023, mostraba que la confianza en Chile bordea el 15%, lo que es brutal, porque significa que no creemos ni confiamos en nosotros mismos prácticamente, porque el margen de error nos podría llevar a 10 o a 20. ¿M? Y el problema es que no hay ninguna posibilidad de dialogar si no confiamos, si no nos consideramos serios. ¿Eh? Pero eso hay que trabajarlo, porque así como Eugenio hablaba que quizás era un poco fuerte decir que la iglesia estaba en crisis, yo creo que sí, yo creo que la sociedad está en crisis, yo creo que la crisis no es mala, y eso es un poco lo que sacaba de quicio algunos con Francisco, porque Francisco como que invitaba a armar revuelo. ¿M? Y después todos los otros tenían que andar apaciguando las aguas. ¿Eh? Pero es una manera también de provocar movimiento. Podemos compartirla o no, eso es distinto, pero que la iglesia de Francisco estuvo viva. Eh, eh, Quizás no nos dejó agotados algunos, ¿eh? Pero si estamos agotados porque estamos vivos. En ese sentido, yo creo que esas tres dimensiones son importantes pensarlas también en el ámbito de la bioética. Es decir, el vivir es compartir, es un convivir siempre, un convivir situado. El diálogo es el camino. Ecclesiam Suam del año 64, importante, que hay que recuperar. Francisco la recupera y me da la impresión que el actual Papa también la tiene en mente.
y el recuperar y trabajar para recuperar la veracidad de la palabra, es decir, la confianza, lo que estábamos hablando de la coherencia del testimonio. ¿M? Eh, y no tenerle miedo a la crisis, a la discusión. Lo que decía Eugenio antes es muy importante. Hay que discutir estas cosas. Si no hay temas que pudieran no discutirse, tenemos que conversarlos, porque las sociedades las construimos entre todos o termina un grupo imponiéndole al resto un modelo. Y eso dura mientras ese grupo conserve el poder. Después va a cambiar. No es una construcción, no es una paz de larga duración eso. Hasta ahí nomás. Muchísimas gracias, doctor Correa. Ahora pasamos con la pregunta al doctor Yáñez, que en este caso es la siguiente. Desde su perspectiva, ¿cómo puede la economía social de mercado responder a los desafíos éticos actuales y cuál debería ser el rol de la iglesia en su promoción? Adelante. Bueno, es una pregunta compleja y extensa que se me haría muy difícil poder responderla en pocas palabras. ¿Ah? Quizás primero decir, a ver, la doctrina social de la Iglesia, por norma, nunca señala, no propone ningún modelo en específico, ni político, ni económico, ni social, ni cultural. Por ejemplo, puede parecer extraño, pero la doctrina social de la Iglesia no dice o no, por ejemplo, no le da un cheque en blanco a la democracia. Y no dice, señores, la democracia es el modelo político que nosotros recomendamos, proponemos, defendemos. No, todo lo contrario. Dice una genuina democracia, critica la pseudo-democracia, bueno, etcétera, etcétera. Y con lo económico, yo diría, pasaba algo parecido. Es decir, no se comprometía con ningún modelo en particular, pero obviamente desde León XIII se critica el capitalismo manchesteriano, que en Juan Pablo II será el capitalismo salvaje, ¿cierto? Y por otro lado se critica el socialismo, llámese marxismo, como un remedio que es peor que la enfermedad, y eso siempre ha sido una constante. Entonces uno decía, bueno, pero a ver, se critica el capitalismo salvaje, o llamémosle neoliberalismo o capitalismo, y por otro lado critica lo que sería una economía centralmente planificada o altamente estatizada. ¿Qué queda? ¿Por dónde va la cosa? ¿Ah? Y yo diría que allí Juan Pablo II es el primero que da un paso hacia adelante y nos orienta hacia un modelo o un sistema económico más preciso que sería la economía social de mercado. El Papa, en Centésimos Annus, famoso número 19, él dice, hay algunos países que después de la Segunda Guerra Mundial han tratado de reconstruir el país con una economía social, no dice economía social de mercado, una economía social. Pero todos saben que el Papa está hablando de una economía social de mercado. El año 92, cuando él recibe al nuevo embajador alemán, Joachim Hallier, en este pequeño discurso que el Papa les da a los embajadores, le dice, mire, yo lo felicito porque ustedes han sabido practicar una economía social de mercado. Y ahí utiliza la expresión economía social de mercado. Benedicto XVI yo creo que sigue labrando el surco de una orientación hacia un sistema económico más preciso como la economía social de mercado, que dicho sea de paso es mucho más que un sistema económico, es una forma de entender una suerte de cosmovisión, pero bueno, que pone su énfasis en lo económico. Y Francisco rompe la tradición, por decirlo de alguna manera, bienvenida sea que la haya roto, porque al menos yo le contabilicé en 5 oportunidades el Papa Francisco promueve y utiliza la expresión economía social de mercado. La primera vez cuando, de manos de Angela Merkel, cuando le dan el premio Carlomagno, y él dice en su discurso de agradecimiento que hay que eh, proponer nuevos sistemas, dice él, que piensen en los jóvenes como en la economía social de mercado. La verdad no es un nuevo sistema porque viene del año 48 implementándose y sus raíces están en la década de comienzo de los 30, pero bueno, el Papa dice eso. Después en un discurso del año 16, en Nápoles, si no me equivoco, en Génova, dice no al capitalismo, sí a la economía social de mercado, tal cual, no al capitalismo, sí a la economía social de mercado. Después en una entrevista con un periodista español, Jordi Evolé, dice, Jordi Evolé le pregunta, Santo Padre, ¿usted es anticapitalista? Y dice, no, dice, yo soy de la doctrina social de la Iglesia,
y en el ámbito económico una economía social de mercado. Entonces, uno podría decir allí, bueno, el magisterio da una orientación clara de hacia dónde debería ir el modo en que se organiza la economía hacia una economía social de mercado. Y cuando uno ve o compara los principios de una economía social de mercado, aquella que los padres fundadores como Müller, Arma, como Erhard, como Roy, Röpke, Eucken, etcétera, proponen y los fundamentos antropológicos que hay detrás, uno dice que hay una perfecta coincidencia con la economía, con el magisterio. Ninguno de los padres de la economía social de mercado era católico, eran todos protestantes, algunos no tenían mayor convicción religiosa, pero que hay una coincidencia notable, la hay. Entonces yo creo que eh, no sé, este Papa, ¿qué nos irá a decir? Pero Francisco abrió un surco en términos de alguna manera ya entregar una orientación clara de hacia dónde debería encaminarse la economía social de mercado. Más aún, aquí aprovecho de hacerle propaganda a mi libro. A mí me parece que la doctrina social de la Iglesia también indirectamente propone un Estado social. Un Estado social cuya traducción política es lo que uno llamaría una democracia personalista, llamémosla de esa manera, o comillas, una democracia cristiana, diferente a una democracia liberal representativa como la del Estado liberal, o una democracia popular como de un Estado de bienestar. Y su traducción económica es la economía social de mercado. Allí donde para el Estado liberal es una economía de libre mercado o una economía capitalista, y para el Estado de bienestar es una economía altamente planificada, aquí claramente vamos hacia una economía social de mercado. Entonces yo diría que por ahí va el surco elaborado por los papas, y yo creo que ha habido un trabajo de profundización en ese ámbito y afortunadamente, a mi modo de ver, ya entregando una orientación bastante más clara para cualquier laico que quiera o que se pregunte, bueno, ¿cuál es el modelo económico o el sistema económico que yo debería de alguna manera promover, respetar, etcétera, etcétera? Yo básicamente me quedaría, digamos, eh, hasta allí dejaría la reflexión. Listo, entonces muchísimas gracias, doctor Yáñez, y también muchísimas gracias al doctor Correa. Agradezco profundamente a ambos, en este caso nuestros invitados, por la profundidad, por la honestidad y la riqueza de sus intervenciones. Este conversatorio ha sido un espacio que, como bien lo han dicho ellos, es un espacio necesario, que es importante para distintas, por lo menos para la crítica en este caso, o también para el diálogo, como se mencionaba anteriormente, y esperamos que sea solo el inicio de una conversación que debe seguir creciendo cada vez más y más y más entre la iglesia, la academia y la sociedad civil. Agradecemos también al público presente y los invitamos a seguir participando en las actividades de CIEPE. La próxima, en este caso, será la charla El legado de Felipe Schoenberg y la democracia liberal, dictada por el doctor Eduardo Fuentes Caro de la Universidad San Sebastián de Chile, el día jueves 13 de junio a las 10 de la mañana. Sin más, muy buenas noches y muchas gracias a todos por estar aquí.